La energía atómica es una de las fuentes de energía más importantes del mundo. Se usa para generar electricidad, calor y luz en todo el mundo. Y aunque la energía atómica tiene muchos beneficios, también hay algunos peligros ocultos que deben ser considerados. Hoy vamos a hablar de esos peligros ocultos. La energía nuclear se obtiene a partir del proceso de fisión nuclear, en el que los núcleos de átomos pesados se dividen en fragmentos más pequeños. Esta reacción libera una gran cantidad de energía, pero también genera residuos radioactivos altamente peligrosos. Esas sustancias pueden permanecer radioactivas durante miles de años y son extremadamente dañinas para la salud humana si se inhalan o se ingieren. Además, los accidentes nucleares pueden causar daños graves a la salud humana y al medio ambiente si no se controlan adecuadamente. El caso de Hisashi Ouchi en 1999 es uno de los más conocidos y controvertidos en la historia de la medicina. Ocurrió en Tokaimura, Japón, cuando un accidente nuclear expuso a Ouchi a una dosis masiva de radiación. Como resultado, fue mantenido vivo durante 83 días en contra de su voluntad por los médicos para estudiar los efectos de la radiación en seres humanos. Esta situación plantea muchas preguntas éticas sobre el uso de pacientes como conejillos de indias para fines científicos. El hecho de que Ouchi haya sido mantenido vivo durante tanto tiempo contra su voluntad generó mucha controversia entre aquellos que creen que los derechos humanos deben ser respetados por encima de todo. Por otro lado, hay quienes argumentan que el conocimiento científico obtenido del caso puede ayudar a salvar vidas en el futuro. Además del debate ético, el caso también destaca las implicaciones legales relacionadas con la eutanasia pasiva, la distanasia y el consentimiento informado. La familia de Ouchi tuvo que tomar la decisión final sobre si seguir adelante con su tratamiento o no. Y esta decisión fue influenciada por varios factores, como las leyes locales y las opiniones religiosas. Esta situación nos ilustra cómo la legislación puede influir en decisiones éticamente complicadas. En general, el caso de Hisashi Ouchi provoca debates acalorados sobre temas éticos y legales importantes relacionados con la cuestión y la investigación biomédica y la eutanasia pasiva y la distanasia. Y aunque es imposible saber si alguna vez se llegará a un consenso sobre este controvertido asunto, es evidente que este caso sigue siendo relevante hoy en día como un recordatorio del poder y la responsabilidad inherentes al trabajo médico. Bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Yo soy Alberto Zambrano. Sígueme, comparte, comenta y suscríbete al Patreon o mándame cripto de forma anónima con las coordenadas en la descripción de este contenido si desborda generosidad. Gracias a todos los mecenas por apoyarme y vamos a comenzar. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un nombre en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea. Y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y él se encarga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing online. Brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivo de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar,
las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, lee la documentación, explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video. Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtén un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima del plan que escojas. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio, así que es ganar-ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto. Hisashi Ouchi era un tipo guapo, fornido y exjugador de rugby. Estaba casado y tenía un hijo pequeño. Una mañana del 30 de septiembre de 1999, en la planta procesadora de combustibles nucleares de Tokaimura, formalmente la Corporación de Desarrollo de Reactores de Potencia y Combustible Nuclear de Japón, en dicha instalación se encargaban de transformar hexafluoruro de uranio en dióxido de uranio enriquecido por un proceso complejo de bituminización. Enriquecer combustibles nucleares es una cosa de precisión, y si lo haces mal, corres el riesgo de hacer una reacción de fisión en cadena que produce radiación como resultado. Para enriquecer uranio es necesario llevar a cabo un proceso de purificación química en el cual lotes pequeños de polvo de óxido de uranio son vertidos a un tanque con solventes con ácido nítrico para producir una sal de uranio soluble en agua llamada nitrato de uranio. Luego, esa mezcla se transporta en un tanque buffer especial que contiene los ingredientes. Dicho contenedor está diseñado para que quien lo sostiene, para que lo que sostiene no haga actividad física, ¿ok? Y después de que está en ese tobo, lo pasan a un tanque de precipitación donde le echan amoníaco para que se vuelva un producto sólido. Dicho tanque captura contaminantes de desecho nuclear. Y al final, lo que obtenemos es óxido de uranio que se deposita en unos tanques de disolución hasta que está en su estado puro sin enriquecer los isótopos. En Japón, esos procesos especializados se realizan de forma húmeda, se utilizan con líquidos por medio de técnicas de fluidos y en Japón desarrollaron esa tecnología y son muy duchos en ese aspecto, ¿no? La alta gerencia de la Corporación de Desarrollo de Reactores de Potencia y Combustible Nuclear de Japón presionó por un incremento en la eficiencia de los procesos productivos, lo cual llevó a los operarios a emplear un procedimiento ilegal por medio del cual se saltaban varios pasos claves en el proceso del enriquecimiento de uranio. Los técnicos vertían productos nucleares peligrosos a mano en tobos de acero inoxidable con un embudo en un tanque de precipitación. Una cosa que a todas luces es incorrecta, se salta pasos de seguridad y que pone en riesgo, como vamos a ver, la vida de los operarios que lleven a cabo dichas prácticas. El protagonista de esta historia, Hisashi Ouchi, junto con otros dos trabajadores, Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa, estaban purificando óxido de uranio para hacer unas varas de combustible para un reactor nuclear experimental. La empresa para la que trabajaban no les dio el entrenamiento ni tenían calificaciones para hacer dicho procedimiento. Hisashi estaba de pie en un tanque sosteniendo un embudo, mientras otro trabajador vertía una mezcla de uranio altamente enriquecido desde un tobo de acero que contenía unos 16 kilos de una mezcla de uranio. Solo que para hacer dicho procedimiento, los trabajadores fueron instruidos por la empresa de conversión de combustibles nucleares de Japón, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que los operarios no tenían idea de la capacidad del tanque, ¿ok? Que era un tanque que era capaz de almacenar cierto nivel, pero por la forma en la cual ellos vertían manualmente esta mezcla, se sobrepasaron 7 veces el límite permitido, porque metían tobo tras tobo tras tobo de esta mezcla radioactiva.
Y de la nada ocurrió un flash enceguecedor de luz azul. ¿Okay? Esto es el signo de una reacción nuclear en cadena llamada la reacción de Cherenkov. ¿Okay? Ouchi y sus compañeros jamás recibieron entrenamiento para trabajar con este tipo de materiales peligrosos. Y no se dieron cuenta al principio de que estaban siendo testigos presenciales de lo que para 1999 era el peor accidente nuclear de la historia de la Tierra del Sol naciente. ¿Okay? Un accidente que solo sería opacado por la tragedia y los eventos de Fukushima, a los que eventualmente les haré un episodio, ¿no? Los trabajadores Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa salieron de la habitación donde estaban haciendo este tipo de actividades rápidamente, pero Hisashi Ouchi comenzó a vomitar y después se desmayó. Sufrió quemaduras severas producto de la exposición a la radiación. El hombre que sostenía el tobo con el uranio también sufrió una fuerte exposición al material radioactivo. Estaba a unos 70 centímetros del tanque que contenía esa mezcolanza mortífera, pero esa distancia fue en cierto modo suficiente para que sobreviviera. De los 3, solo sobrevivió él, pues los otros 2 se murieron, ¿no? La lucha de los hombres por la vida es uno de los muchos dramas que tienen lugar tras el accidente en esta planta de procesamiento nuclear en la ciudad de Tokaimura, que está a unos 100 kilómetros al noreste de Tokio, ¿no? Ese breve flash azul de la reacción de Cherenkov disparó todas las alarmas en la planta nuclear. Una cuestión de segundos que causó que 69 personas fueran expuestas a radiación, ¿ok? Pero la radiación se mantuvo y hubo exposición de radiación durante casi 20 horas. ¿Okay? Al tiempo que sonaron las alarmas, otros trabajadores intentaron detener esta reacción en cadena que duró 20 horas cortando tuberías de agua y echándole ácido bórico a los tanques para buscar contenerla. ¿Okay? La radiación no se contuvo porque los habitantes cercanos a la planta nuclear serían monitoreados durante años. A la postre, desde 1999, con respecto a este incidente, unas 75,000 personas tuvieron que recibir controles de contaminación por radiación. ¿Okay? 3 paramédicos respondieron a los 15 minutos del incidente, ¿no? Pero no estaban al tanto de la naturaleza y de la gravedad de dicha situación. No usaron equipos de protección personal, no usaron dosímetros y les dijeron que movieran a los 3 heridos de radiación con rapidez en lugar de administrarles tratamientos in situ. Los paramédicos recibieron unas altas dosis de radiación, unos 1.3 REM, ¿no? Después vamos a hablar un poco sobre los REM y los Sievert y los Gray. ¿Okay? En Tokai, en Tokaimura, ni en sus alrededores habían instalaciones médicas capaces de tratar a los heridos, pese a que en esa ciudad habían 15 instalaciones nucleares. Los tuvieron que mandar al Instituto de Ciencias Radiológicas a 100 kilómetros de distancia en Chiba. La cosa es que estos 3 heridos en dicho instituto no pudieron ser atendidos porque el instituto no tenía los equipos para poder tratar a esos heridos. Ouchi y Shinohara habían recibido una cantidad similar de radiación equivalente a unas 80,000 radiografías de tórax. ¿Okay? Si eso no te suena familiar, vamos a ponértelo en otros términos. Unos 1800 a 800 rads. Y si no te suena familiar, vamos a poner un ejemplo un tanto más general para que tengas una idea de cuánta radiación recibieron. ¿Okay? Otra forma de ver esto, estimados oyentes, es que Hisashi y Shinohara recibieron una carga radioactiva similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. ¿Okay? Tengan idea de la cantidad de radiación que estas pobres almas tuvieron que aguantar. ¿Okay? Eventualmente, a ellos los mandaron al hospital de Tokio, al hospital universitario de Tokio. Y aquí comienza un periplo bastante trágico, ¿no? Pero debo hacer un inciso, ¿ok? Porque lo que sabemos del síndrome de exposición a radiación aguda fue recabado de una forma un tanto improvisada por los médicos que les tocó la terrible tarea de atender a los bomberos y operarios de la planta nuclear de Chernobyl. 6 bomberos, Vasily Ignatenko, Nikolai Vaschuk, Viktor Kivenok, Vladimir Tishura, Nikolai Titanok y Vladimir Pravik, fueron entre los primeros en llegar y atendieron el incendio generado por ese accidente industrial y perdieron su vida haciéndolo. ¿Okay? Kivenok y Pravik eran jefes del escuadrón de bomberos y fueron los que lograron vivir la mayor cantidad de tiempo el día que estalló Chernóbil, aquel asiago 26 de abril del año 86. Esos 2 hombres luego morirían un 11 de mayo de 1986, unas 2 semanas después. ¿Okay?
El recuento de la muerte de Pravik nos interesa porque está reseñado en un libro llamado La verdad sobre Chernobyl, y hay otro libro también, si les interesa este tema, que se llama Medianoche en Chernobyl, escrito por Adam Higginbotham. En estos dos libros, los autores nos narran qué pasó también desde el punto de vista médico, ¿no? Higginbotham lo narra como si fuera una novela, y es uno de los mejores libros que me he leído sobre este tema, ¿no? Pero en el primer libro, La verdad sobre Chernobyl, su autor, Grigory Medvedev, nos cuenta que Pravik no tenía piel, ¿okay? Que lo habían puesto en una cama con un marco de metal y unas luces para mantenerlo caliente, y que su cuerpo lentamente empezó a momificarse y a oscurecerse conforme moría. Entonces, aquí es donde entramos un poco en a cuánta radiación fueron expuestas estos tres trabajadores en Japón, ¿no? Fíjense, de las unidades de medida de radiación existen los Gray y existen los Sievert, ¿ok? Mientras los Gray miden la cantidad física de la radiación, los Sievert miden el riesgo de una persona a desarrollar un cáncer si sobreviven a la exposición radioactiva. Cada Sievert es un 5.5% en el aumento de riesgo de padecer cáncer. En los casos de envenenamiento por radiación, la cantidad de Gray y Sievert viene siendo la misma porque los efectos son devastadores. Yo pienso que una de las razones por las cuales habría una disparidad después de intentar estudiar esto es que si nos ponemos técnicos entre las dos, entre Sievert y Grace, ¿okay? Es porque, bueno, hay una cosa llamada partículas alfa de radiación que, sin entrar y ponerme muy técnico, consisten de dos neutrones y dos protones que, si te pones a ver, son idénticos al núcleo de un átomo de helio y no penetran el cuerpo humano muy bien por la piel, ¿okay? Pero esta radiación es 20 veces más carcinógena que otras partículas si son ingeridas, ¿okay? Aparte de la radiación alfa está la radiación beta, que son electrones o positrones. Estos pasan la membrana basal de la piel y causan quemaduras que tardan en aparecer. Está la radiación gamma, producida por protones de alta energía, creados por una colisión entre protones y electrones que penetran profundamente el cuerpo humano y dañan la médula ósea, dañan el ADN. ¿Okay? Están los neutrones libres, que tienen una vida corta, pero están involucrados en procesos de convertir a átomos no radioactivos en radioactivos. Y bueno, están también los rayos X, que son un tipo de fotón formado cuando los electrones chocan con átomos. ¿Okay? Luego de haber hecho este inciso, quiero que volvamos un poco a la vida de estos tres hombres en el Hospital Universitario de Tokio, porque luego de ese peloteo hospitalario, cuando llegan a Tokio, Hisashi Ouchi, que era un tipo guapo, fornido y bien parecido, no lucía enfermo, en todo caso estaba bronceado, su cara estaba levemente enrojecida y las escleras, que es lo blanco de los ojos, estaban un poco irritadas. No tenía ampollas, no tenía quemaduras y se quejaba de dolor en sus brazos, en sus manos y en sus oídos, ¿ok? Cuando llega al hospital, Ouchi estaba en una fase latente del síndrome de radiación aguda. Hisashi, que en esta primera fase solo lucía con una glándula parótida aumentada de tamaño, como lo pueden ver en la foto, si me están viendo, ¿ok? O sea, tenía las mejillas el lado de la mejilla de él, la cara lateral de sus mejillas, son un poco abultadas para los que me están oyendo, ¿ok? Y se quejaba de tener la boca un tanto seca, con un sabor a metal, ¿ok? Y esto es porque las glándulas salivares son altamente susceptibles a la radiación, y la boca, en el caso del síndrome de radiación aguda, se seca al punto de no poder hablar, de masticar o de deglutir. ¿Okay? A las 24 horas de haber sido ingresado en el hospital universitario de Tokio, Hisashi Ouchi empezó a ponerse mal. Lo que ocurre cuando un ser humano es expuesto a esta energía invisible es que dicho poder liberado en esas partículas atómicas, dichas partículas actúan como una especie de bala, una bala invisible que penetra todo, es capaz de penetrar metal, concretos, cementos y más. Se depositan allí con su vida media de miles de años, y en el caso de los seres humanos se van a los núcleos de las células que contienen el ADN, que es el material genético necesario para la síntesis de los procesos bioquímicos de la vida. En un caso de exposición aguda a radiación,
Las primeras células en morir son las del epitelio gastrointestinal, ese revestimiento del tubo digestivo cuya función es la absorción de nutrientes y que están en constante crecimiento, división y recambio. Luego mueren las células linfáticas y las células de la médula ósea, encargadas de producir los glóbulos rojos que transportan oxígeno y los glóbulos blancos encargados de mediar en la defensa del organismo ante infecciones y agentes externos. Hisashi Ouchi no podía regenerar sus células y sus primeros síntomas aparecieron en su piel, sangre y membrana mucosa de su tracto gastrointestinal. Tuvo que ser envuelto en gasa Trex, que es un producto de cuidado especial para la piel, porque la gasa y las toallas convencionales le arrancaban las células muertas de su piel. De hecho, los adhesivos empleados para la fijación de los catéteres y los electrodos le provocaban heridas y quemaduras horribles. De nuevo, la imagen que ven, si están viendo, corresponde a la evolución de la piel de Hisashi, tanto en lo macro como biopsias de piel en lo micro, conforme pasaban los días. A los 11 días de hospitalización, Hisashi Ouchi que estaba sufriendo mucho, perdió la compostura y proclamaba que él no era un conejillo de indias. El médico principal que trató a Ouchi y a Shinohara, el doctor Kazuhiko Maekawa, admitió a los medios en octubre de 1999 que la dosis de radiación de Ouchi fue letal. Sin embargo, según la ley japonesa, para que Ouchi sea sacrificado debía dar su consentimiento y estar cerca de la muerte. Algunos de los últimos mensajes escritos de Ouchi, después de que lo conectaron a un ventilador mecánico y perdió la capacidad de hablar, expresaban el deseo de que fuera dado de alta y se fuera a casa. Ya sea que Maekawa mantuviera vivo a Ouchi como un conejillo de indias o no, los médicos estaban legalmente obligados a tratar a Ouchi hasta que no se pudiera hacer nada más. Solo que para el momento en el cual a Ouchi lo conectan a un ventilador mecánico, ya no se podía hacer nada más. A pesar de haber recibido 200 miligramos de fentanilo por hora, una dosis potentísima, junto con sedantes, los médicos y las enfermeras percibieron el dolor en las expresiones faciales de Hisashi Ouchi. Recibió un nuevo tipo de trasplante de células de madre por parte de su hermana, lo que permitió una recuperación temporal de su médula ósea y otros tejidos. Al final, las células trasplantadas de la hermana desarrollaron daño cromosómico. Los médicos creían que esto se debía a que los neutrones que golpeaban el cuerpo de Ouchi convertían ciertos nutrientes, es decir, sodio, en radioactivos, o que las propias células de Ouchi mutaban para producir especies radioactivas de oxígeno. La hermana proporcionó una franja de piel de su muslo para usarla en los tejidos de piel y en los injertos de piel cultivada. Los injertos se aflojaron, no se adherieron bien y porque Ouchi perdía hasta 20 litros de líquido por día por medio de su piel. ¿Okay? Las cosas se pusieron tan mal para Hisashi que eventualmente le tuvieron que amputar una pierna, ¿no? Aquí hago una pausa para comentarles que las imágenes que ustedes van a ver no son imágenes que estoy colocando por morbo, son imágenes médicas reales que tienen que ser tratadas con respeto y pido a la plataforma que esté alojando esto a que no las baje, ¿okay? Porque esto tiene un fin científico, un fin de esparcir el conocimiento médico, ¿no? En el día 59, el corazón de Hisashi Ouchi dejó de latir durante 50 minutos. La tensión en su corazón había sido comparable a la de la persona que había corrido un maratón, ¿okay? Lo resucitaron y le administraron medicamentos para aliviar la carga que tenía, a la que le estaba forzado su corazón, pero ahora Hisashi Ouchi sufría de muerte cerebral. En el día 63 desarrolló un síndrome raro llamado hemofagocitosis, ¿okay? Que normalmente se asocia con el virus de Epstein-Barr, ¿okay? Los linfocitos, que es un tipo de glóbulos blancos que hay, que están hechos con la célula madre de la hermana que le trasplantaron, reconocían las propias células de Ouchi como extrañas y las atacaban en unas reacciones autoinmunes súper feroces. Yo creo que esto se debe en parte a la descomposición extrema del ADN de Ouchi hasta el punto en el que sus células parecían extrañas o no humanas para su ya prácticamente inexistente sistema inmunológico. En el día 83, el 21 de diciembre,
tarde en la noche, a las 11:21 p.m., Ouchi experimentó otro paro cardíaco y los médicos y su familia tomaron la decisión de no reanimarlo. En la autopsia se observaron cambios notables en sus órganos. Sus intestinos, que habían producido hasta 3 litros de una diarrea verde, acuosa y sanguinolenta a lo largo de su terrible experiencia, perdieron todas sus vellosidades y parecían una serpiente de escritura llena de sangre, ¿no? Las células musculares, que se dividen lentamente y por lo tanto son menos susceptibles al daño por radiación, son células que realmente tienen tiempo para reparar los cromosomas siempre que no estén dañados. Pero la dosis de radiación de Ouchi fue tan extrema que sus músculos perdieron su fibra y se separaron de sus huesos. El único órgano de aspecto normal en su cuerpo era su corazón, que los médicos de alguna manera lo interpretaron como su voluntad de vivir, ¿no? El pronóstico de Shinohara, que es el otro hombre que estuvo allí, que era el compañero de Hisashi, era mejor que el de Ouchi, ¿ok? Pero aún era sombrío, ya que solo un hombre del desastre de Chernobyl de 22 años sobrevivió a una dosis efectiva superior a 6 Gray. Debido a que no se pudo encontrar un donante de células madre hematopoyéticas adecuado para Shinohara, se le administró una infusión de células madre de un cordón umbilical fetal. Todavía estaba consciente en enero del año 2000 y lo llevaron a los jardines del hospital en su silla de ruedas para el día de Año Nuevo. En febrero contrajo una neumonía y el 27 de abril, día 211 tras ser irradiado, falleció. Sus riñones, hígado, páncreas, médula ósea y músculos se habían deteriorado y tenía una microangiopatía trombótica generalizada en el intestino delgado. Los médicos lograron que alrededor del 90% de los injertos de piel se adhirieran a Shinohara, pero por razones poco claras la piel injertada se volvió dura y se volvió quebradiza. Se escuchaban crujidos cuando le cortaron la piel en la autopsia. Como podemos ver, la muerte de Hisashi Ouchi y la de Shinohara fueron lentas, fueron dolorosas. Hisashi estuvo 83 días en la cama, la radiación destruyó sus cromosomas que al ser visto por los médicos, en lugar de tener su tradicional forma, eran meros cúmulos amorfos, lo que indicaba que todo su material genético era inservible y su cuerpo no podía generar células nuevas. Los médicos estaban asombrados por los efectos de la radiación y en una forma brutal practicaron distanasia con lo que quedaba de Hisashi. ¿Okay? Con una cuenta de glóbulos blancos casi en cero, Hisashi Ouchi era vulnerable a infecciones intrahospitalarias y lo metieron en un pabellón de radiación especial para limitar el riesgo de contraer una infección. Como les dije, recibió un tratamiento experimental de células madre en sangre periférica de su hermana, que inicialmente le subió los glóbulos blancos, pero luego sucumbiría a sus otras lesiones. Los médicos notaron que los leucocitos producidos por el trasplante mutaron por la radiación residual, desatando reacciones autoinmunes feroces que exacerbaron su rápido deterioro. Le colocaron analgésicos, le colocaron antibióticos y factores estimulantes para su médula ósea sin éxito. A petición de la familia y con la colaboración de los médicos, Ouchi fue mantenido vivo cuando ya no había nada que hacer. Según la ley japonesa, los médicos están obligados legalmente a proceder con los tratamientos hasta que ya no haya más remedio, excepto con el expreso permiso del paciente, en este caso, Ouchi, de suspender el tratamiento, permiso que no fue dado en el periodo en el cual todavía se podía comunicar. La distanasia es la prolongación innecesaria del sufrimiento de un paciente con una enfermedad terminal con el motivo ulterior por parte de sus tratantes, ¿okay? O de sus familiares. En este caso, en el caso de Ouchi, el motivo ulterior por parte de sus tratantes fue ver qué pasaba con un paciente expuesto a radiación. Hisashi pedía a gritos que lo dejaran morir. Sentía que sus médicos lo torturaban. Decía en su agonía prolongada que él no era un conejillo de indias. Con un cuerpo prácticamente derretido, en el día 59 de su hospitalización, los médicos le inducen un coma. Ouchi sufrió 3 paros cardíacos en 1 hora y lo lograron mantener vivo más tiempo pese a que tenía muerte cerebral. El 21 de diciembre de 1999, a las 11:21 de la noche, falleció de una falla multiorgánica tras una serie de tratamientos experimentales para nada eficaces. Debido a tal negligencia por parte de los altos mandos de la planta nuclear de Tokaimura, en abril de 2001
Kenzo Koshijima, que fue el jefe de la planta donde Hisashi Ouchi sufrió y sus dos compañeros sufrieron esas dosis de radiación, el presidente de esa planta, el jefe de la planta, Kenzo Koshijima, el presidente de la planta, Tomoyuki Inami, y 5 funcionarios más de la compañía fueron enjuiciados y recibieron una condena de entre 2 y 3 años de prisión. La empresa fue revocada para seguir operando en el negocio del procesamiento de uranio y tuvo que pagar $211 millones a 6.875 litigantes, denunciantes y afectados por toda la radiación expuesta en la zona. Con esto concluimos. Espero que este podcast, que sí, tiene sus cosas feas, haya sido de su agrado y les haya permitido conocer un poco más sobre el lado feo del átomo y la energía nuclear cuando las cosas salen mal, que suelen ser pocas las veces que salen mal, ya que la energía nuclear, pese a cosas como estas, como Fukushima o como Chernobyl, es una energía limpia, eficiente, que puede hacer que las sociedades prosperen. Soy Alberto Zambrano, este es mi podcast y gracias por haber venido. Apóyame dejando un comentario, compartiendo y suscribiéndote al canal si desbordas generosidad. Aprovecha y te suscribes al Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano, o hazme una donación en cripto. Hasta la próxima.